Enseguida voy a explicar cómo se puede lograr desde Java ejecutar varios tipos de sentencias o queries sobre una base de datos MySQL. Voy a mostrar aquí brevemente la aplicación, su funcionamiento para estar en contexto. Entonces tenemos un menú tareas y hay una tarea archivos y una tarea base de datos. Vamos a hablar de la tarea base de datos. Esta tarea base de datos tiene el componente del label del título, un text area donde se puede digitar la sentencia que se quiere ejecutar y un botón que hace la ejecución del query o de la sentencia que se digitó acá, y su botón cancelar que lo devuelve. Ese es el contexto, no tiene más el gráfico. Aquí cuando ya se ejecuta se hace clic sobre este botón, entonces se pinta una tabla, un JTable con los resultados en esta área. Vamos a ver entonces qué clases intervienen en estas tareas. Entonces interviene en la clase GUI Database, que se especializa en dibujar todos los componentes para este módulo. Entonces, por ejemplo, ahí está el LabText que dibuja el label, el botón leer, el botón cancelar, el text area va dentro de un scroll, el JTable, que es el que pinta los resultados, que también van dentro de un scroll, el JPanel, que es donde se pinta todo, y el JPanel de los botones, que contiene los dos botoncitos alineados horizontalmente. Cada uno de estos tiene su método draw table, draw botón, que los dibuja, y su método getDB, que los deja disponibles para que se puedan utilizar en otras clases. La clase controller SQL admin, que es la que hace las transacciones entre el background y el usuario, o el backend y el usuario, más bien dicho. Y para eso entonces utiliza los componentes que pueda obtener de acá para dibujar los resultados que obtenga de la clase MySQL Service. Y la clase MySQL Service lo que hace es ir a hacer las consultas o ejecutar los updates sobre MySQL. También se encarga de hacer la conexión y validar el logueo. La clase MySQL Service es muy sencilla, tiene el constructor, dos constructores, y tiene un objeto getDataFromMySQL, un método que recibe un string query, que es la sentencia que el usuario digitó, y lo único que hace es procesar los selects, o sea, las consultas sobre la base de datos y, bueno, en general consultas, y tiene un update en data to MySQL, que también tiene un parámetro query, y lo que hace es ejecutar los updates, que son el insert, el update y el delete. Hace estos tres principalmente, y ambos métodos retornan un object con dos elementos. Un elemento es el título de las columnas y el otro elemento es el contenido. Y este string getColumnName es un auxiliar, por eso es privado y no se ve fuera de la clase, pero cuenta las columnas que tiene el result set que invoca este getData. Vamos a ver más el detalle de estas clases, voy a explicarlas brevemente. Entonces, por ejemplo, la clase MySQL Service, como vimos, entonces tiene su driver, MySQL JDBC Driver, que ya expliqué cómo se agrega en las librerías en otros videos. Tiene un constructor que no ejecuta ninguna acción, simplemente deja la clase instanciada, y tiene el getData from MySQL. ¿Cuál es el getData from MySQL? Simplemente recibe el query que le envían de controller, ya a través de controller le envían un query el usuario, y aquí se crea un objeto con dos elementos. Entonces hace la conexión
a la base de datos. GetData hace la conexión. Aquí está, este es el driver y aquí la conexión hacia la IP o la URL con el usuario y el password. Luego crea un statement, un tipo statement, un objeto tipo statement, y sobre ese statement recorre, ejecuta el query del select y lo recorre llenando la variable stmp. La variable stmp al final de cada línea que compone agrega un /n para saber que se agregó una nueva línea, y dentro de la línea agrega una coma para saber que hay una nueva columna o una nueva celda. Antes de eso hay un getColumnsName, que es este método que nos retorna los nombres de las columnas en un arreglo string, y ese se lo asignamos de una vez al objeto, al elemento del objeto 0, y este valor que está acumulando en este string se lo asignamos al objeto de subíndice 1. Retornamos ese objeto, ¿sí?, hacia controller. Si hay un error de sintaxis, entonces simulamos el llenado de estos dos objetos y enviamos la respuesta a través de object_temp a controller. El update básicamente recibe el mismo parámetro, pero tiene que ser un insert, delete o update, y lo que hace es la misma conexión, crea un statement y a un integer que se llama rows_affected le asigna el resultado de hacer un execute update, que es una clase del SQL, del driver, sobre el statement, y este execute update con el query que se le envió retorna un entero de la cantidad de filas que afectó en el update, en el insert o en el delete. Por último, cierra la conexión, llena su objeto object_temp, que también lo devuelve, también tiene dos elementos. Llena el elemento 0 con los títulos de las columnas que quiero presentar, y en el elemento 1 con filas afectadas, y en la otra celda escribe la cantidad de filas que se afectaron y le sube /n para saber que lleva una fila ahí. En caso de error, pues hace lo mismo que el método anterior, escribe el error en los títulos y el error en el contenido. Bueno, ahora vamos al controller. En el controller lo que hacemos es instanciar. El controller tiene una instanciación, un constructor que recibe el GUI menú, que el GUI menú es el gran menú que dibuja los menús y los ítems, y el GUI database, que es el especializado en dibujar los componentes de este módulo. Entonces asignamos estas variables que llegan a una variable local para utilizarlas en la clase, y sobre la variable GUI database local ejecutamos el método showPanel. showPanel es un método de GUI database, ¿sí?, que pinta todos los componentes, y ejecutamos el método agregar eventos de esta misma clase, que es el que agrega los eventos a la clase. Tenemos el método actionPerform, que clasifica los eventos por su origen y dice qué se va a hacer en cada evento. Entonces, para el evento del button readDB, que es el que ejecuta el query, lo que hace es crear un objeto parecido al que tiene o al que le envía MySQL Service, y en el caso de que el getText del textArea, ¿sí?, que asignamos a esta variable temporal string, contenga insert, contenga update. Aquí están unidas por el conector O, conector lógico O. Entonces contenga insert o contenga update o contenga delete. Entonces se va por acá y hace ejecuta esta línea. Entonces al object_temp, que tiene dos elementos, le asigna el resultado en la clase MySQL Search el método updateData to MySQL y con el parámetro stmp, que es la sentencia que generó, que digitó el usuario. Y esto ya sabemos que retorna un objeto con dos escribibles en la tabla.
En caso de que no, de que sea un select o otro tipo de consulta que requiera información de la base de datos, sino que actualice información, entonces hace lo mismo, pero invoca o ejecuta el método getDataFromMySQL y le envía el query. Una vez lleno el object 10 con cualquiera de las dos formas, entonces hace un split sobre el tem1 que contiene contiene un string continuo, no tiene un arreglo, por eso se le hace un split con al slash n. El split al slash n nos va a devolver líneas que terminan o se cortan donde haya un slash n. De esta forma nos devuelve las filas que se generaron en alguno de estos dos procesos y guarda esas filas en este arreglo de string data rows. Luego al modelo hay que obtener el modelo de la tabla. Siempre todo se trabaja sobre el modelo de la tabla y le hacemos un set row con y set column con 0 para que quede limpia, que no quede con nada, y si había habido otra ejecución anterior no quede nada ahí. Y cuando recorremos el objeto tem0, que es el de los títulos, ¿sí? Que ese objeto si viene como un arreglo, por eso lo podemos recorrer sin ningún problema. Y mientras lo recorremos, al getModel del table le agregamos la columna que vaya leyendo. Si es una columna, dos columnas, tres columnas, las va agregando en este for. Luego hacemos un for al data rows, ¿sí? Y al recorrer este data rows hacemos un split a cada línea por las comas. Acuérdense que en el string las comas las dejamos como convención para separar las celdas. Entonces al hacer este split todos los splits generan un arreglo string que se llama data calls, y también sobre el getModel de la tabla agregamos filas con el elemento data calls que se está leyendo. Ok, luego solamente repintamos el panel main o el super panel y listo. Eso es todo lo que hace en el evento sobre el botón. El botón cancelar lo que único que hace aquí es hacer un repaint y borrar los datos que hay. Todavía no se devuelve al menú inicial. Sobre el menú ítem lo que hace es pintar la interfaz para este módulo en el panel principal, y en el agregar eventos, entonces agregamos los eventos al botón read, action listener, al botón cancel, action listener para que quede a la escucha, y al get table read, o sea a la tabla sobre los modelos de la columna, le agregamos una added column model listener. Esto es para mejorar las gráficas, pero aquí también se puede hacer cualquier trabajo que se quiera mientras haya un evento sobre las columnas. Los eventos que maneja son column merging changed, column set changed, column added, column moved y column removed. En el text area agregamos un added key listener para evaluar lo que se ha digitado en el text area. Y entonces mientras digita el usuario algo ahí, él va acumulando aquí el len del texto que va digitando, y mientras ese len sea menor que 9, ¿sí? Tiene que ser mayor a 9 para que el botón read se habilite. De lo contrario no se habilita, porque se supone que no hay suficiente información en el text area para enviar un query. Listo, eso es todo. Ahora el GuideDataBase pues simplemente tiene su método que dibuja el botón de Belize, o sea la botonera que retorna un panel, y en esa botonera van dispuestos en el x-axis los dos botoncitos, por eso se pintan seguidos de forma horizontal, y este es lo que dibuja. Este panel es el que agrega a nuestro gran panel aquí. Draw table data, draw button de Belize. El table data lo dibuja también, ahí está el método para dibujarlo. El labdesk, que es el título, con este título. El draw button read, que va incluido dentro del JPanel pequeño.
el área, el text area, que es donde se digitan los datos del query, y el draw table, que dibuja la tabla. Esto lo pueden estudiar con detalle, ya que yo dejo el código en un enlace en la descripción del video. El boot cancel, que ya expliqué, que solo nos quita un poco de datos de la interfaz, pero todavía no nos devuelve al menú principal. Tenemos los gets para dejar disponibles los componentes que se necesitan, el get para el button read, el get para button cancel, el get para db.panel, el get para el button list y los otros gets necesarios hasta el scrut. En la clase voy a explicar esto como un resaltado. En la clase MySQL Service, cuando hace el update o hace el select, hay que hacerle este SQL, atrapar esta excepción SQL syntax error exception. Es muy importante atraparla en ambos métodos, porque cuando la sentencia digitada no es válida, que es muy a menudo, debe retornar algo para informarle al usuario que está equivocado en su redacción, ¿sí? Y que no se vaya con un print stack trace extenso en el backend y no sepa el usuario que está cometiendo un error. Entonces es muy importante y enseguida anidados se le hace una excepción general por si no es el error que ocurrió. Listo, eso es lo que quería explicar ahí. Vamos a ver cómo funciona entonces este módulo. Entonces vamos a tareas, base de datos, y vamos a digitar aquí un select asterisco from productos, por ejemplo, y entonces nos trae todo el contenido de productos, que tiene 4 columnas. Pero también podemos digitar solicitudes como describe productos, que nos va a describir, o sea, nos va a mostrar la estructura de la tabla productos, ¿sí? Columnas, 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 columnas. ¿Listo? Esta es la estructura de la tabla productos. Nosotros podemos aquí modificar el tamaño de estas columnas, y también podemos cambiarlas de lugar si queremos para una mejor comprensión. Bueno, también podemos hacer, por ejemplo, un show para que nos muestre las tablas. Por ejemplo, show tables, obviamente sobre la base de datos que estamos conectados, ¿no? Y nos muestra que hay 2 tablas, productos y ventas. También podemos hacer un show databases, y nos va a mostrar las bases de datos de este usuario que tenemos ahí, que es almacén, la que contiene estas 2 bases de datos. Podemos hacer un insert, pero es un poco más complejo, entonces lo voy a copiar de unas notas que yo tengo aquí. Yo tengo aquí un insert. Este es un insert que yo tengo aquí, que inserta en la tabla ventas. Voy a mostrarle la estructura de la tabla ventas. Entonces voy a decirle describe ventas, y ventas tiene código, fecha, precio y cantidad, ¿sí? Entonces yo no necesito insertar el código, porque el código es un auto increment, entonces no lo toco, lo dejo que sea automático. La fecha se la inserta con el formato fecha, datetime, que es el formato que se debe usar. El precio es un double, y la cantidad, que es un integer, muy sencillo. Entonces vamos a ver cómo funciona este insert. Ahora sí lo copio después de la explicación. Vamos a edit, copiar, y lo pegamos acá. Entonces nos va a insertar aquí, por ejemplo, valores, cantidad, fecha. Voy a colocarle aquí algo para que nosotros distingamos que si nos escribió nuestro registro. Por ejemplo, en esta fila, en la primera fila, le voy a cambiar la fecha para el
2301, enero 5 a las 10, y ahí nos imprime esa fecha para saber que sí nos insertó las columnas. Listo, y lo ejecutamos. Entonces dice filas afectadas 3, agregó 3 filas. Vamos a hacer un select sobre ventas, select asterisco from ventas, y vemos que aquí debe estar nuestra fecha clave que le pusimos, miren aquí, y 1, 2 y 3, insertó 3 filas. Listo, eso es el insert. Ahora vamos a ver un update, también lo tengo aquí documentado. El update es de este tipo. Esto ya es conocimiento más de lenguaje SQL, otro tema. Lo copié, copiar, update, ventas, set, cantidad, voy a cambiarle la cantidad 2023, where código igual 12, puedo quitarle el punto y coma porque aquí no lo necesito. Entonces voy a cambiarle, por ejemplo, que la cantidad sea 1005 pesos. Para el código voy a cambiarle el precio al código 13, para el código 13. Entonces, como es la sintaxis, update, actualice ventas, la tabla, set cantidad igual a 1005 unidades, where, donde, código igual 13. Va a actualizarme acá esta cantidad, ya no será 225, sino 1005. Ejecutémoslo a ver. Y dice que filas afectadas 1, ok. Vamos a ver el select, ventas, vamos a ver el 13, 1005, cantidad de unidades 1005, ya me hizo un update. Ahora vamos a ver un delete, entonces delete from, aquí está mal la sintaxis, es from ventas, la tabla, where, código igual 12. Voy a correr el código 12, pero no, ya lo borré en las pruebas. Entonces voy a borrar el código 3, debe desaparecer esta línea que contiene esta cantidad de 33, where código igual 3, y lo ejecutó. Me dice que a filas afectadas 1, vamos a ver qué fue lo que afectó, select asterisco from ventas, ok, ejecutar query, y entonces ya no existe la línea 3. ¿Por qué? Porque la borramos. Ok, entonces hasta ahí tenemos ese más el delete. Ahora vamos a ver la función de los catch, de estos catch, cuando hay un error de sintaxis. Entonces vamos a colocar la interfaz de comandos y vamos a cometer un error, por ejemplo en este select, el que tenía from con n es un error. Ejecuto el query y me dice error, los títulos de las columnas son error y SQL syntax exception, ok, error SQL, y me muestra la sentencia que está errada, ¿sí? Lo mismo ocurre si trato de hacer un insert con error. Vamos a hacer, por ejemplo, update, por ejemplo, con un error. Vamos a ver aquí, lo copiamos y lo pegamos. Vamos a ponerle un error a este update, set, que pongámosle cantidad. Aquí nos equivocamos y no digitamos una A. Esto está mal, hay un error acá, debería decírnoslo. Vamos a ver. Entonces nos dice lo mismo, error SQL syntax exception, error SQL update ventas, y nos muestra la sintaxis errada que tenemos ahí. Esa es la función de esos caches, muy útil, y no nos imprime aquí
en el backend o en el background, en la interfaz de comandos, tanto stack trace. Bueno, ese es el módulo de la base de datos. Como no sé si observaron, vamos a devolvernos aquí para mostrar que el botón está inhabilitado, y hasta que yo no digito más de 9 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se habilita para validar que el usuario haya escrito algo y no se vaya con un query vacío. Listo, ese es el tema para este video. Muchas gracias por su atención y que les sirva para su desarrollo.